En esta preciosa oportunidad agradezco a Dios porque una vez más permite que abramos su santa y bendita palabra. Hoy quiero reflexionar en dos grandes preguntas que realizó un hombre a quien Dios escogió para liberar al pueblo de Israel de una situación tan difícil que estaban viviendo. Me refiero a Gedeón. Si usted tiene la oportunidad de abrir su Santa Biblia, lo invito a que lo haga al capítulo número 6 del libro de los Jueces. Jueces capítulo número 6. Los hermanos en Cristo saben de qué nos habla la mayor parte del libro de los Jueces. El libro de los Jueces nos relata la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Y ahí nos muestra un ciclo que se repetía en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel desobedecía al Señor, lo que le llaman la apostasía los estudiosos de la Biblia. Eso quiere decir que dejaban al Dios verdadero para adorar a los dioses de los pueblos vecinos. Eso le llamaban apostasía. A raíz de esa desobediencia, entonces Dios enviaba opresión hacia el pueblo de Israel. Para eso Dios utilizaba a los pueblos vecinos que de diferentes maneras los oprimían, o sea, les causaban problemas. Eso lo utilizaba Dios para llamarlos a la reflexión. Y una vez que ellos se veían oprimidos y cuando sentían que ya las fuerzas no les daban para soportar esa opresión, viene el siguiente paso, y es que ellos clamaban a Dios. Pedían la ayuda de Dios para que Dios los liberara. Y Dios, que es tan misericordioso, dice el libro de Jueces, que le levantaba un caudillo, un juez, un libertador, para que él los librara de esa opresión a que habían sido sometidos. Luego de eso había liberación. Dios en su misericordia pues les daba alivio en respuesta a su clamor. Pero dice la Biblia que pasado un tiempecito, al finalizar el capítulo número 5, nos dice que hubieron unos años, 40 años si no estoy mal, de tranquilidad. Pero ¿qué pasaba después? Se repetía una vez más el ciclo. Y yo quiero hacer énfasis en esta oportunidad en dos preguntas que hizo Gedeón en medio de una situación tan difícil que estaba atravesando el pueblo de Israel. Jueces capítulo número 6. Voy a comenzar ahora por los versículos 11 al 13 y luego vamos a retroceder para contestar las preguntas que formuló Gedeón. Versión Dios habla hoy dice que entonces vino el ángel del Señor. Los estudiosos de la Biblia dicen que cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla acerca del ángel del Señor, se refiere a nuestro Señor Jesucristo antes de venir a encarnarse en el vientre de la bendita Virgen María. Porque usted y yo debemos saber que la vida de Jesús no comenzó cuando nació en Belén. Jesús como Dios ha existido por toda la eternidad. Haciendo esta aclaración. Entonces dice que vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que está en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan, o sea, de la familia de Abiezer. Luego nos dice que Gedeón, que era hijo de Joás, estaba sacudiendo el trigo a escondidas. Oiga bien, a escondidas. Y lo estaba haciendo en el lugar que no era el apropiado, porque lo estaba haciendo, dice, en el lugar donde se pisaba la uva para sacar el vino. Ese era el lugar para pisar la uva, no para sacudir el trigo. Pero él estaba ahí escondido. ¿Por qué? ¿O para qué? Dice, para que los madianitas no lo vieran. Él estaba escondido. Cuando uno se esconde es porque tiene miedo, ¿verdad? Y le digo esto por lo que dice a continuación la Biblia, versículos número 12 en adelante. Entonces dice que el ángel de Jehová le habló a Gedeón. Y oiga cómo se dirigió a Gedeón. Le dice el ángel de Jehová:
el Señor está contigo, varón fuerte y valiente. En otra versión dice varón esforzado y valiente. Ahora, ¿por qué estaba escondido? Porque tenía miedo. Aquí vemos el humor de Dios. Dios sabía que tenía miedo, pero le dice varón fuerte y valiente. Y veamos la respuesta de Gedeón. Y de aquí, de esas preguntas, voy a sacar la reflexión. Entonces dice que Gedeón le contestó y le dijo, como quien dice, vamos a ver, dice, perdón, Señor. Como quien dice, me parece que usted está equivocado con lo que me está diciendo. Porque él le dice, perdón, Señor. Si es que el Señor está con nosotros, aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué nos ha venido todo esto? ¿Por qué nos pasa todo esto? Eso es lo que se narra en los versículos anteriores. Y la siguiente pregunta es, si el Señor está con nosotros, ¿dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? ¿Dónde están todos estos milagros? Como quien dice, como que ahora ya Dios no tiene poder. Si Dios hizo tantos milagros cuando nos sacó de Egipto, ¿por qué ahora no puede librarnos de la opresión de los madianitas? Yo no sé si en algún momento, en alguno de mis oyentes, al ver esta situación se ha formulado esas preguntas, pero yo considero que alguien sí se ha formulado estas preguntas. A propósito, voy a dejar la última parte del versículo 13, pero quiero que contestemos estas preguntas. La primera, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué nos ha venido todo esto? Si nosotros vamos al versículo 1 del capítulo 6, dice, versión Dios habla hoy, pero los hechos de los hijos de Israel habían sido malos a los ojos del Señor. Ahí está la respuesta. ¿Por qué estaban sufriendo todo lo que estaban sufriendo? Sencillo, porque habían actuado mal ante los ojos del Señor. Habían hecho las cosas que al Señor le ofendían, no le habían obedecido. Y por eso dice ahí la última parte del versículo número 1, que el Señor los entregó, oiga, por 7 años al poder de los madianitas. Durante 7 años Dios los tuvo oprimidos bajo el poder de los madianitas. O sea, los madianitas, sin duda alguna, Dios le puso un límite, pero ellos hacían lo que querían con los israelitas. Y más adelante, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que hacían ellos. Entonces, ¿por qué nos han venido todas estas cosas? Dice Gedeón, si el Señor, dices tú que está con nosotros. La respuesta es, porque ustedes han actuado mal ante los ojos del Señor. Ustedes han hecho las cosas a su manera y no las han hecho como Dios les dijo que tenían que hacerlas. Pregunto hoy en día, ¿por qué cree usted que el COVID-19 está sacudiendo al mundo entero? Yo pienso que cualquier persona que tiene, como dice alguien, 2 dedos de frente, es consciente, ¿eh? Porque nosotros, oiga, no estoy diciendo ustedes, porque nosotros los seres humanos hemos actuado mal ante los ojos del Señor. No llevamos ni 2 años de este azote. Yo no sé si estaríamos en la capacidad de aguantar 7 años, como el pueblo de Israel, que Dios lo entregó 7 años bajo la opresión de los madianitas. Entonces, la pregunta, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido todo esto? Respuesta, porque ustedes han actuado mal. Han hecho las cosas malas delante de Dios. El versículo 2 en adelante nos narra que los madianitas oprimían cada vez más y más, dice, a los israelitas, y por esa razón dice que los israelitas se hicieron escondites en los cerros. Imagínese usted, tenían que esconderse en los cerros, también en otros lugares que era difícil de alcanzarlos, dice, ellos se hicieron escondites. Versículo 3, 4
dice que siempre que los israelitas tenían algo sembrado, dice que venían los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente y los atacaban. Dice que ellos acampaban con sus tiendas de campaña en los territorios de Israel y dice que destruían todas las cosechas hasta la región de Gaza, de manera que no les dejaban nada que comer a los israelitas, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, no les dejaban absolutamente nada. ¿Se da cuenta cómo estaban viviendo los israelitas? Y entonces el versículo número 6 dice al final, dice que por causa de los madianitas, por causa de la opresión, dice que los israelitas padecían muchas miserias, pasaban muchas necesidades a raíz de este azote que Dios les estaba dando a través de los madianitas. Entonces, estando ellos en esa situación, dice que le pidieron ayuda al Señor. Oiga, ellos le pidieron ayuda al Señor cuando ya se veían ellos, como decimos nosotros, ¿verdad? En buen chapín, bien fregados. Ahora sí están pidiendo ayuda al Señor. Y Dios, que es tan bueno, versículos 7 hasta el 10, encontramos algo muy importante. Dice que cuando los israelitas clamaron, cuando los israelitas pidieron ayuda a Dios, Dios les envió un profeta y el profeta les dijo, les recordó algo. Les dice: yo soy el Señor su Dios. Yo fui el que los saqué de Egipto, donde ustedes vivían como esclavos. También les dice: yo no solo los saqué de Egipto, no solo los libré de la opresión de los egipcios, sino de todos los demás que los oprimían a ustedes. Y yo fui echando a cada uno de ellos delante de ustedes, y yo les entregué a ustedes las tierras que eran de ellos. Eso yo lo hice, les dice Dios a través de este profeta en respuesta al clamor de ellos. Pero sabe, en el versículo 10 Dios les dice: yo también les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios. Oiga, yo les dije también a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que ustedes no deben tenerle miedo a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora viven ustedes. Pero mire cómo finaliza el versículo número 10. Pero ustedes no me hicieron caso, dice Dios. Otra vez, ustedes no me hicieron caso. Entonces, la respuesta a la pregunta primera de Gedeón: si el Señor está con nosotros así como tú dices, ¿por qué nos han venido todas estas cosas? ¿Por qué nos están pasando todas estas cosas? Versículo número 1: porque sus actos, sus acciones, sus hechos han sido malos ante los ojos del Señor, sería la respuesta. Y la última parte del versículo 10: porque ustedes no me han hecho caso, dice Dios. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta para aquellas personas que hoy en día se estén preguntando: pero ¿por qué el COVID-19 nos está atacando fuertemente? Yo pienso que la respuesta sería la misma: no han actuado bien ante los ojos de Dios. Ustedes no le han hecho caso. Ustedes a lo que Dios ha dicho no, ustedes le han dicho que sí. A lo bueno ustedes le han dicho que es malo, y a lo malo bueno. Por esa razón es que les ha venido todo esto. Y yo pienso y estoy convencido, no porque Dios sea malo. Dios hacía esto con el pueblo de Israel para llamarlo a la reflexión. Y yo pienso que Dios también ha permitido el COVID-19 para llamar a la reflexión al ser humano. Porque somos conscientes y debemos ser conscientes que todos, ciertamente algunos más que otros, pero todos hemos actuado mal ante los ojos de Dios. Y el Señor nos está llamando a la reflexión. Yo no sé cuántos, especialmente cristianos, y yo sé que aún no cristianos, le han pedido a Dios que quite el COVID-19. ¿Y por qué no lo ha hecho Dios? Casi lo que decía, ¿verdad? Gedeón: ¿será que Dios no tiene poder para quitarlo? Yo siempre he dicho eso, ¿verdad?
Esto lo planificó Dios de una manera tan perfecta. Yo no sé cuánto tiempo más vaya a estar azotando Dios al mundo con el COVID-19. Eso solo Él lo sabe. Pero el día que Dios ha determinado, el segundo que Dios ha determinado quitarlo, lo va a quitar. Porque Él es el único que tiene control sobre esto. Con todo el respeto que merecen las autoridades, ellos están tomando medidas, están poniendo restricciones para detenerlo. No van a poder detenerlo. No van a poder detenerlo. Porque es la poderosa mano de Dios la que se está moviendo. Y la poderosa mano de Dios, ni aunque se unan todos los gobernantes del mundo, podrán detenerla. Solo Dios sabe cuándo. En el momento que Dios ha determinado quitarlo, lo va a quitar. Pero no le digo cuándo. Porque Él sí es poderoso. Él es el único que ha tenido control de todo eso. Gedeón dice: ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? Si Él hizo tantos milagros, por ejemplo, abrió el mar rojo, le dio de comer en el desierto, hizo que saliera agua de la peña para alimentarlos también, el maná y todo ello. Y entonces, ¿por qué ahora no puede quitar eso? ¿Por qué ahora no puede quitar la opresión? Como que está reclamando Gedeón. Y es normal, ¿verdad?, que en algún momento tan difícil que a uno le toque vivir, surjan esas preguntas. Pero ya le dije, la respuesta la da el mismo pasaje. Por lo menos da dos razones: porque han actuado mal ante los ojos de Dios y porque no han hecho caso, le dice al pueblo de Israel, y creo que sería lo mismo que le dijera al mundo en pleno año 2021. Y la última parte del versículo número 13, Gedeón llega a una conclusión y dice: el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. Esa fue la conclusión que llegó Gedeón: el Señor nos ha abandonado. Le pregunto, ¿será que el Señor había abandonado al pueblo de Israel? ¿O el pueblo de Israel había abandonado al Señor? Es fácil, ¿verdad?, de responderlo. Dios no los había abandonado. Era el pueblo de Israel el que había abandonado a Dios y se había ido en pos de los ídolos, en pos de los dioses falsos. Dios no los había abandonado. Ahora, quizá hay algunos que en medio de esta situación que se está viviendo con el COVID-19, quizá dirán como que Dios ya nos ha abandonado. No, Señor, Dios no nos ha abandonado. Es el ser humano el que ha abandonado a Dios. Dios no abandona a su creación. Dios está al cuidado de ella, pero sí permite situaciones difíciles como estas para que nosotros reflexionemos y nos volvamos a Dios. Recuerde, Dios no nos ha abandonado. Yo espero que cada uno de mis oyentes, así como yo mismo lo he hecho, yo he estado reflexionando seriamente en cuanto a esto, que realmente nos demos cuenta. Si usted sigue leyendo la historia de Gedeón, se va a dar cuenta cómo Dios quería usarlo a él. ¿Y sabe qué fue lo primero? Usted lo puede leer más adelante. El padre de Gedeón tenía un templo y en ese templo tenía a un ídolo. Pero Dios, para poder comenzar la liberación del pueblo de Israel, lo primero que le pidió a Gedeón fue que fuera y que derribara a ese ídolo, porque ese ídolo impedía la buena comunión con Dios. Yo le invito a que siga leyendo. Entonces, querido amigo que me escucha, si usted, en lugar de volverse al Dios vivo y verdadero, usted todavía está confiando en dioses hechos de mano de hombre, le está clamando a ellos, está perdido. Yo le invito a que hoy nos volvamos al Dios vivo y verdadero, que nosotros nos humillemos delante de Él, que nosotros dejemos de vivir a nuestra manera y que vivamos a la manera de Él, y entonces Dios podrá hacer grandes cosas. Pero mientras nosotros
no nos volvamos a Él de todo corazón. Mientras nosotros sigamos actuando mal ante sus ojos, mientras nosotros no le hagamos caso, mientras nosotros lo abandonemos, entonces yo creo que la mano de Dios va a seguir disciplinando al mundo entero. Quiera Dios, pues, que cada uno de nosotros conscientemente analicemos cómo hemos vivido y que si hemos vivido mal, que nos volvamos a Dios y que nos propongamos vivir de aquí en adelante de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias por la reflexión de esta oportunidad. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Permite que seamos sensibles a tu voz, oh Dios eterno, y que dejemos de vivir a nuestra manera y que vivamos a nuestra manera. Al igual que el pueblo de Israel, reconocemos, oh Dios eterno, que hemos actuado mal ante tus ojos, que no te hemos obedecido muchas veces, oh Dios eterno, y que te hemos dado la espalda. Tú nunca nos has abandonado, pero sí nosotros te hemos abandonado muchas veces. Perdónanos por ello y ayúdanos de aquí en adelante a poder ser mejores, oh Dios eterno. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, donde quiera que nos han visto, que nos han escuchado, Señor, que tú, oh Dios eterno, hayas hablado a la mente y al corazón de cada uno de ellos. Sigue bendiciendo, oh Dios, a este mundo entero. Sigue bendiciendo nuestro país, Guatemala. Sigue teniendo misericordia de todos y cada uno de nosotros, eterno Dios. Y gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de llamarnos la atención. Ahora ayúdanos, pues, a que podamos ser sensibles a tu voz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios bendiga a todos, y si Dios nos concede vida, será en la próxima semana en que estaremos nuevamente con ustedes a través de este espacio. Bendiciones para todos.